Muy buenas tardes. Para Servicolombia es un placer darle la bienvenida a este tema que tiene que ver con primer análisis o bases para el primer análisis en vehículos incinerados. Realmente para nosotros es muy importante estar cerca de ustedes, sobre todo en estos momentos tan difíciles con el tema del COVID-19, y Servicolombia es un gran esfuerzo para poder acompañarlos en este proceso y poder ver temas nuevos con referente al tema automotor para todos nuestros aliados estratégicos. En estos 30 minutos vamos a ver unos conceptos que, si bien es cierto, son básicos respecto al análisis de un vehículo incinerado. Estoy seguro que va a ser de su total interés, puesto que estas bases nos van a permitir ver de otra manera lo que es un vehículo incinerado y poder hacer un análisis, si bien es cierto, básico, muy objetivo, de en qué modo, tiempo y lugar pudieron ocurrir los hechos para la valoración de este tipo de vehículos, ¿de acuerdo? Para lo cual contamos con un vehículo en siniestro de incineración, tal cual real, para que podamos ver algunas características y podamos revisar algunos conceptos básicos a tener en cuenta con este tipo de vehículos, ¿sí? De igual manera vamos a utilizar una presentación muy corta que vamos a utilizar de manera seguida, digámoslo así, para ir ampliando algunos conceptos. Inicialmente es importante definir qué es un incendio. Un incendio lo podemos definir como un fuego de importantes proporciones que arde de forma fortuita o provocada y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente, si hablamos de vehículos, como lo vemos en las imágenes, es un hecho que puede ser fortuito, es decir, que pueda ser generado de manera ocasional por un agente externo, de una manera accidental, llamémoslo así, o puede ser provocado, aunque es bueno definir que técnicamente provocado es un decir de cara a que todos los fuegos realmente son provocados. Puede ser por un hecho natural, puede ser por un hecho accidental, o puede ser por un hecho el cual haya sido pensado para generar este tipo de siniestro y realizar algún cobro específico, ¿no? Vemos en pesados y livianos, vamos a analizar algunas características muy puntuales con este tipo de situaciones. Importante aclarar que, de cara al uso de los términos, una manera de poderlo diferenciar es teniendo claro qué es un incinerado como tal y qué es un calcinado. Para muchas personas, básicamente es un sinónimo, pero realmente, si utilizamos el término incinerado, hacemos alusión a el hecho de que el vehículo ha sido transformado en una sección parcial, es decir, una parte del vehículo, como lo vemos en la imagen, un compartimento del motor, como ocurrió en el vehículo real que tenemos acá, de manera parcial. El resto de los componentes fueron afectados de menor manera o pudieron no haber sido afectados, como lo vamos a ver en el vehículo real, y parcialmente esta afectación nos permite hacer un análisis un poco más aterrizado de cuál fue o cuál pudo ser la ocurrencia, el efecto, la razón por la cual se incineró el vehículo. Por el contrario, tenemos otro caso, que es el que vemos en esta imagen, en el cual, como ustedes pueden observar, el incendio como tal consumió la totalidad del vehículo, es decir, aquí literalmente quedaron fue las partes metálicas, como son los rines, los lienzos de las carrocerías, como son las puertas, costado, guardafangos, en fin. El resto fue consumido totalmente por las llamas. Tal vez algún neumático delantero parcialmente todavía visible, el trasero, como ustedes lo pueden ver acá, el neumático trasero fue consumido. Entonces, este tipo de vehículos los denominamos calcinados porque se consumió prácticamente en su totalidad. Es una manera de diferenciarlos. Al momento de realizar informes, es importante manejar este tipo de términos para generar un efecto diferenciador de lo que es un vehículo incinerado, el cual fue parcialmente consumido, y lo que es un vehículo calcinado, el cual fue totalmente absorbido por las llamas. ¿De acuerdo? Es una manera de verlo con un efecto diferenciador. Lógicamente, la capacidad de análisis con este tipo de vehículos
los incinerados, pues tendremos un nivel mayor de éxito en función a las competencias que podamos tener con este tipo de siniestros, y los calcinados, en los cuales vamos a tener muy poco recurso de observación para tomar los análisis correspondientes con respecto a este tipo de siniestro, ¿de acuerdo? En esta capacitación que vamos a hacer en este tiempo, importante entender que es muy relevante la experiencia o el experticio que tenga el perito o el evaluador con este tipo de vehículos. Esto se logra a través del tiempo, ¿no? El tiempo, como sucede en todo lo que tiene que ver con peritación, el tiempo es el que nos va dando una pauta importante para la toma de decisiones. El trasegar de la actividad día a día nos va dando fortalezas. La idea con esta capacitación es tener esas bases para poder ir dándole alcance a nuestra experiencia y poder fortalecer las destrezas que tienen que ver con este tipo de siniestro, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entendiendo lo que es de una manera muy básica de dónde o por qué se genera el fuego. Para que el fuego se pueda generar, necesitamos obligadamente que se nos conjuguen tres aspectos que se denominan tetraedro del fuego. Esos tres aspectos, ¿cuáles son? El combustible, el comburente, que es el oxígeno, ¿cierto? Y la energía de activación, que es la chispa, la que genera la ignición como tal del fuego. Aquí vemos el fuego como tal, y es necesario que para que este fuego se realice, se pueda dar, necesariamente tiene que tener estos tres componentes, de ahí su nombre de tetraedro del fuego. Yo me imagino que ustedes han visto en los eventos relativamente recientes, por ejemplo en Australia, muchos de los bomberos que asistieron a este tipo de evento tan grande buscaban varias maneras de poder extinguir el fuego, ¿sí? Una de ellas era tratando de estrangular el hecho del suministro de oxígeno para poder ahogar la flama. El otro es tratar de ahogar como tal o bañar el elemento combustible con algún tipo de polvillo, como nos sucede con algunos extintores, precisamente que sirvan como inhibidor de oxígeno para generar, lógicamente, el detrimento total de la llama, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ese tipo de métodos se utilizan muy seguido para poder extinguir el fuego. Algunos procedimientos hablan de aislar la zona donde se generó este incendio y poder dejar que se consuma de alguna manera para poder así entrar a extinguirlo. Esto es importante entenderlo porque cuando nosotros hacemos análisis en el vehículo, en ocasiones encontramos algunos vestigios de un polvillo blanco que es el polvillo utilizado en los extintores. En ocasiones no encontramos el polvillo, el motor se encuentra muy limpio. Esto nos indica que muy seguramente este motor fue extinto, fue apagado, o porque definitivamente se autoextinguió la llama, que puede ocurrir en algunos casos, o en otros eventos porque los bomberos utilizaron agua para extinguirlo, ¿de acuerdo? Que eso hablaremos un poquito más adelante, porque allí tiene unas características un poco diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que sin el tretadero del fuego no se produce. Importantísimo, ya que estamos en esta parte, poder tener a la mano la versión del propietario del vehículo, como ya lo hemos mencionado en otros temas, para entender el modo, tiempo y lugar. No olviden que esa es la información de primera mano que debe tener el perito, el analista, el evaluador de daños, para poder entender qué ocurrió. Si el cliente nos da la información de en qué momento el vehículo empezó a incendiarse, si fue cuando inicialmente él le dio encendido, o él estaba en marcha y paró en un semáforo y empezó a notar el humo, o definitivamente no hubo humo, él sintió fue una pequeña explosión, o si fue que definitivamente adelante él se dio cuenta que empezó a salir algún tipo de fuego por debajo del capó, o si fue pronto un vehículo de carga en el cual el conductor, al ver el espejo retrovisor, se dio cuenta que el conato de incendio se generaba por una rueda. Todo esto nos indica cómo, de manera preliminar al menos, cómo se generó el fuego en el vehículo, para ir entendiendo cómo se generó esa mecánica en el siniestro.
acuerdo? Entonces, importantísimo entender inicialmente esto que se genera para poderlo vincular a la versión que nos da ese cliente y poder ir generando una estructura que nos permita dar análisis al siniestro, ¿de acuerdo? Para que este tetraedro del fuego tenga éxito, tiene que generarse algo que denominamos la mezcla estequiométrica. La mezcla estequiométrica se da en función a la unidad de 14.7 a 1, es decir, necesariamente tendríamos que tener 14.7 volúmenes de oxígeno, de aire, y una de combustible. De igual manera como funciona un motor. Si ustedes lo recuerdan, un motor para que el pistón o se dé su parte de combustión interna, necesita esta mezcla estequiométrica para que el motor funcione de una manera adecuada. De igual manera, los incendios en los vehículos necesitan esa proporción para que se generen. Si por algún motivo esta proporción no se da, no vamos a tener un incendio, ¿de acuerdo? Importante de igual manera diferenciar el término incendio a el término que usamos muy seguido, que es un conato de incendio. Generalmente el conato es la base, no es donde empieza el fuego de una manera, digámoslo así, controlable, ¿de acuerdo? El incendio es cuando ya adquiere ya una magnitud mucho más importante, ya cuando tiene ya unas dimensiones ya un poco más relevantes, ¿no? Como lo vemos en estas imágenes, ¿no? Miren que aquí, por ejemplo, al menos de manera aparente, vemos que hay un conato de incendio en esta rueda delantera acá, sería al menos visualmente, como lo vemos en la imagen, sería controlable. Pero ya en el evento en que lo vemos aquí en esta cabina de este tractocamión, aquí ya vemos un incendio donde ya muy altísima parte de la cabina se consumió, ¿de acuerdo? Entonces, importante también tener claro estos términos. Algo importante, de igual manera, con este tema, son las características de los incendios. Recuerden, por ejemplo, que el tema que vemos generalmente en las películas, cuando el vehículo sufre un accidente o tiene un conato de incendio y explota, realmente eso es muy poco probable que ocurra. Los depósitos de combustible, en su parte interna, tienen unas esclusas, ¿sí? Se llaman rompeolas, y estos elementos ayudan al depósito del combustible para que la agitación del fluido no sea violenta y esto no genere vapores. Realmente lo que haría explotar un depósito de combustible son los vapores, no el fluido como tal. La gasolina, la tendencia de la gasolina como fluido es a arder, ¿sí? Más no a explotar. ¿Qué es lo que genera la explosión? Los gases. Por eso los depósitos de combustible hoy en día están fabricados en plásticos, en algunos casos en aluminio, y tienen unas válvulas especiales que lo que hacen es eliminar el exceso de vapores para que en el momento en que de igual manera se genere el incendio, el fluido que se encuentra dentro de los tanques sí se consuma desde luego, porque va a arder, pero no genere explosión. Digamos que esa es la base inicial del diseño con los depósitos de combustible, ¿sí? Eso es para tenerlo, tengamos que tener algunos aspectos en cuenta. Los incendios se producen algunos de manera natural, es decir, son incendios, para tener claro, digamos que alguna clasificación, naturales cuando sencillamente pues cae, como lo vemos en la pequeña gráfica, cae un relámpago, cae cualquier elemento de manera natural y genera el incendio hablándolo de espacios abiertos, podría ser algún pastizal o alguna arboleda, en fin, en la cual se dan las condiciones como tal para producirse el incendio. Mire que aquí es provocado, de manera natural, pero provocado, siempre será provocado, aquí de manera natural. Se puede generar también de manera accidental, ¿sí? Accidental, ¿por qué? Porque en el momento en que nosotros, hablando de vehículos, estamos generando una recarga de la batería se nos está dañando y en algún momento nos quedamos sin encendido. Tomamos los cables de ignición, le pedimos a alguien en la vía que nos facilite su vehículo para darle inicio a nuestro vehículo, pero resulta que al momento que nosotros estamos haciendo la operación, puede ser por una falla humana, puede ser por ignorancia con respecto a cómo utilizar estos cableados, podría generar en un momento dado una chispa que vinculado al mal estado de la batería, que recuerden que genera vapores,
que son supremamente explosivos, podríamos tener algún conato de incendio en este momento, ¿sí? Por otro lado, podría ser también accidental el hecho de que generemos la polaridad invertida en la batería y en este instante lo que hace es que se genera un corto en la instalación eléctrica, lo cual nos podría producir un incendio en un momento dado. Entonces digamos que ese tipo de eventos, si bien es cierto son accidentales, en ningún momento aquellas personas que lo están haciendo lo hicieron con la intención de generar el incendio. Fue un tema fortuito accidental, ¿de acuerdo? Y por último está el tema intencional. Desafortunadamente, con los siniestros que podemos tener en vehículos, desafortunadamente este tipo de eventos, si bien es cierto, digamos que hablando de compañías aseguradoras, muchos de ellos deben partir desde el punto de vista de la buena fe, del asegurado, del cliente, pues todos sabemos que, sobre todo a nivel latinoamericano, hay bastante incidencia en el hecho de simular los siniestros por el tema de incendios, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo en Colombia, hay bastantes situaciones en las cuales al recibir esas versiones con esos siniestros, algunos vehículos de carga que ya están terminando su vida útil, que ya deben pasar a chatarrización de acuerdo a la normativa nuestra, pues algunos clientes malintencionados, no todos por supuesto, es alguna minoría muy escasa, deciden generar algún tipo de incendio en el vehículo porque logran pues un dividendo económico mayor haciendo la reclamación ante la compañía aseguradora en lugar de pues, dar el vehículo en chatarrización para que les den el dinero que corresponde. Entonces, digamos que hay situaciones en las cuales ese perito, ese evaluador de daños, al escuchar la versión, pues debe tomar en cuenta los modelos del vehículo, la condición del vehículo, ciertas circunstancias que permiten evidenciar si de pronto podríamos sospechar, digamos, alguna manipulación con el siniestro. Y eso, esa versión teniendo esos datos, llevándola ya al vehículo, podemos generar un empalme para de alguna manera ir evidenciando si hay un posible fraude, ¿de acuerdo? Importante tenerlo en cuenta. El análisis en un incendio se compone de 4 fases principales, ¿de acuerdo? Una que es la lectura y aclaración de la versión de los hechos, que es lo que mencionamos hace un momento, en qué modo, tiempo y lugar se generaron ese evento, cómo se dio, en qué circunstancia, en qué lugar fue, había viento, no había viento. Hay unas versiones, inclusive hay unos documentos que en un momento dado se diseñan para que el cliente en esa versión nos documente claramente cómo se vivió ese momento y bajo qué condiciones. Eso es importante tenerlo claro porque de cara a la parte de fraude son evidencias que se van recopilando para que una compañía, por decir algo, en un momento dado objete esa reclamación, ¿sí? En algunos casos se determina que fue un fraude por algunas pruebas de las cuales les hablaré dentro del momento y el cliente se le da, en algunos casos, la opción para que pueda generar un desistimiento en la reclamación como tal, porque de no hacerlo hay un delito de fraude a seguros y algunos tipos de eventos, que eso dependerá de cada país y cómo genere su marco legal pues alrededor de estos conceptos, ¿no? El examen del exterior del vehículo, examen del interior, ¿sí? Esta parte vamos a darle un giro para que ustedes puedan ver el vehículo, ¿sí? Para que nosotros podamos observar el vehículo en su magnitud y podamos ver algunas características. Primero que todo, quiero que revisemos, ya vamos a entrar un poquito más al detalle, pero que revisemos este vehículo en su parte en la cual fue afectada en el siniestro. Ustedes pueden ver la parte interna del vehículo, ¿sí? Podemos ver la parte interior de la estructura del capó, cómo resultó afectada, ¿sí? Vemos que en este vehículo de manera aparente hay muy escasa evidencia de polvillo de conato de incendio, es decir, fue extinto, pero no se evidencia demasiada cantidad. Pudo haber sido también una extinción mixta entre pudo haber sido una extinción mixta entre polvillo de extintor y apagado por medio de agua
para el tema de los bomberos. Una aclaración que quiero hacerles ahí. Mucho cuidado con los vehículos que han sido extintos con agua, porque los bomberos, ustedes saben que lo primordial para ellos, lógicamente de cara a su función profesional, es generar la extinción del incendio, ¿sí? Ellos realmente, su prioridad en ese momento no es preservar el vehículo, preservar el bien. Ellos necesitan es apagar el vehículo de cara a la integridad del ocupante o, en fin, del entorno que rodea al vehículo. Entonces, es importante tenerlo claro porque si esa situación se da, ¿sí? Nosotros debemos tener competencias para revisar el vehículo en cuanto al siniestro o conato de incendio, pero debemos también tener facultades para verlo desde el punto de vista de inundados, como hicimos la primera clase, porque aquí va a ser atacado el vehículo con agua. Entonces, si el conato de incendio fue pequeño, ¿sí? Que en algún momento se pudo controlar, debemos darle doble tratamiento. Por un lado, por el tema del incendio que sufrió, que es el análisis que estamos haciendo en este momento, y por otro lado, si fue apagado con agua, debemos darle el tratamiento para vehículos inundados que veíamos en la primera clase. Entonces, miren cómo vemos la necesidad del perito de ser integralmente capacitado para poder atender este tipo de eventos que vienen siendo mixtos de cara a las circunstancias en que se van presentando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vemos la parte delantera, que fue donde se generó el incendio, y ustedes se dan cuenta que esta parte fue afectada. Si ya vemos la parte posterior del panel para llamas o del torpedo, observamos que hasta allá no llegaron las llamas. Vemos que las mangueras se encuentran en un estado aceptable, no vemos elevaciones de temperatura, no vemos ningún tipo de eslingas ni de abrazaderas que tengan o que presenten quemaduras, al menos por radiación no la vemos. Si nosotros vamos hacia el interior del vehículo, nos damos cuenta que en su interior este vehículo está en total condición. Como ustedes lo ven, de hecho es un vehículo relativamente nuevo cuando se generó el siniestro por incineramiento. ¿Sí? El vehículo está en total condición, aquí no fue afectado de ninguna manera, el conato total se presentó en la parte delantera. Bien, de allí que sea tan importante poder tener como primera medida esos conceptos. Ya igual los vamos a relacionar uno a uno. La siguiente observación con el tema de la investigación, después de hacer nosotros el examen exterior e interior del vehículo, es tener en claro las observaciones de bomberos, por ejemplo, de policías y testigos en pruebas del lugar. Esto es clave, damas y caballeros, porque estas observaciones nos indican la hora en que fue apagado el conato, ¿sí? El incendio como tal, en qué situación se dio. Los bomberos generalmente ellos guardan un informe de este tipo de eventos que ellos atienden. Entonces es importante que nos puedan dar esa información. Si nosotros tenemos acceso a algunas cámaras de la urbanización, del lugar residencial, si es que se dio en un lugar residencial, serían supremamente valiosas para observar cómo se generó este tipo de evento. Los testigos, alguien que nos pueda decir si eso fue a las 3 de la mañana, yo vi al señor que salió y trató de apagarlo, o por el contrario, como nos ha pasado en algunas investigaciones que hemos hecho, no salió nadie, yo vi que el señor estaba frente al vehículo, pero yo no lo vi que tratara de apagarlo. Entonces, digamos que todo ese tipo de situaciones nos dan una idea muy clara de cómo realmente se generaron los hechos, ¿no? Igual lo que nos pueda contar las fuerzas policiales con el particular. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. El lugar es clave. Miren que nosotros hemos tenido casos donde nos llega el vehículo y el vehículo fue producto de incendio, pero al empezar a hacer la investigación no encontramos o es difícil encontrar en algunos casos cómo se generó el conato. ¿Por qué? Esto nos pasó hace algún tiempo cuando empezamos con todo el tema y es porque no profundizábamos bastante como debiera ser en el hecho del lugar. Eso nos quedó solo una oportunidad
y allí empezamos a entender la importancia o lo relevante que es el lugar donde se genera el incendio. De hecho, nosotros debemos tener, en la medida de las posibilidades, evidencia donde el vehículo se incendió. Si fue en ese parqueadero, si fue en una zona abierta, si fue, por decir algo, en un espacio rural, como puede ser una zona donde hubieran pastos, si estaba seco y el vehículo allí lo estacionaron. Recordemos que el convertidor catalítico pues genera una temperatura importante y eso generó el incendio de esa vegetación que se encontraba allí y a su vez se incendió el vehículo. Entonces mire que vamos, como en este momento hemos vinculado una serie de hechos para darnos una idea muy clara de cómo ocurrió el siniestro. Importantísimo las fotografías del lugar, aquellos pastos donde se dio la foto, si fue en un garaje de una vivienda, en qué condición se dio, qué evidencias quedaron, qué material quemado quedó, qué evidencia de cableados quedó, qué daños se generaron en el entorno de ese incendio, ¿cierto? Porque eso forma parte complementario del siniestro. No solamente el vehículo incendiado, sino el entorno donde se generó y en qué condiciones se generaron. Esas pruebas son muy valiosas para poder determinar la elaboración del informe pericial, ¿de acuerdo? El informe pericial sobre el incendio, incluyendo la conclusión de las posibles teorías respecto al alcance de la investigación, ¿sí? Esto es importantísimo tenerlo claro porque después de nosotros hacer el análisis, pues debemos elaborar un informe. El informe no siempre, no todas las veces, puede ser concluyente, ¿de acuerdo? Digamos que nosotros quisiéramos que estos informes el 100% fuera concluyente, pero a veces la realidad nos dice que no. Definitivamente hay algunos casos donde se pueden formular unas teorías que debe estar amparado lógicamente en una evidencia para poderla sustentar, ¿de acuerdo? Para poderla sustentar. Entonces eso es importantísimo tenerlo claro para poderlo evidenciar en un documento que es el informe. Estos pasos son valiosísimos para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Vamos a mirar acá cómo sería esa observación. Quiero mostrarles muy rápidamente, después de lo que ya hemos visto, vamos a bajar un momento este capó para que ustedes puedan ver, primero todo, la evidencia que nos deja este capó. Este capó en la parte superior, como ustedes lo observan en sus imágenes, nos genera una marca de fuego. Esta marca de fuego me indica inicialmente en el capó dónde se generó el conato de incendio. Entonces, aquí me dice que esta zona del capó fue la que se afectó directamente por la radiación, lo cual nos indica unas manchas cafés, inicialmente aquí donde se indica elevación de alta temperatura y posteriormente la expansión térmica me va dejando estas evidencias de mapeo en esta zona que me indica que aquí indudablemente hubo temperatura, pero fue menguando hasta el punto que llega a este otro borde que estoy señalando en este momento, en los cuales hay un pequeño quemado de pintura y de aquí para allá ya podemos decir que la pintura, si bien es cierto, resultó ampollándose por temperatura, pues ya la temperatura es menor. Aquí ya la vemos que no hubo afectación. Entonces, esta marca de fuego me indica que aquí fue donde empezó el conato de incendio. Nosotros al elevar o al subir el capó, podemos ver que esta misma muestra la encontramos acá. Vemos un residuo, que es el aislante térmico que vemos en esta zona donde él al hacer un aglomerado textil se consumió y me dejó algunas partes. Esto me indica, o me confirma más bien, que esta zona fue la afectada directamente por el conato de incendio. Ahora bien, si bajamos en esta zona, nos damos cuenta que la parte superior que vemos aquí, no lo vemos con quemaduras puntuales en los conectores, es decir, el conato de incendio, o más bien las marcas de fuego con el conato de incendio que vemos aquí, no las veo directamente relacionadas con esta superficie. Si ustedes lo ven, los cableados mantienen su cubierta ignífuga, no fue atacado por el fuego, pero cuando me voy a esta zona, sí veo algunas evidencias de lo que fue temperaturas, ¿cierto? Miren, aquí ya vemos cableados ya totalmente sin cubierta, los cuales fueron quemados por radiación, de igual manera que el cableado de esta masa, la vemos casi nada, pero vemos que el cableado se mantiene en condiciones. Eso me indica que definitivamente no hubo un corto, al menos en estos cableados que estoy observando.
Cuando tengamos dudas con los cableados, una recomendación importante es ver la caja de fusibles. La caja de fusibles nos indica, en un momento dado, al revisar fusible por fusible, si hubo alguno que definitivamente hubiera colapsado. Eso nos indica que hubo un pico de corriente, hubo un corto que pudo, en un momento dado, y esto debe estar vinculante a la versión, en un momento dado hubo podido generar el incendio como tal. Aquí lo vemos que fue únicamente por radiación. Si ya nos vamos un poco hacia abajo, vamos a observar que este mismo fuego atacó fue desde la parte inferior. Si ustedes ven abajo vemos el alternador y la llama lo que hizo fue definitivamente subir, porque pues el calor tiene la tendencia a subir. Entonces la llama se generó abajo y fue subiendo, atacando toda esta zona por el cableado y por último atacando el capó, ¿de acuerdo? Entonces vemos cableados aquí en este entorno, como ustedes lo pueden en la imagen, las llamas, la evidencia me muestra que las llamas subió, ¿de acuerdo? Entonces miren cómo vamos vinculando el tema de los materiales, el tema de las marcas de fuego, cómo se fueron generando y buscando dentro de esta lógica cuáles son los puntos de fuego. Los puntos de fuego son aquellos como el alternador, en un vehículo pesado el turbo, puede ser el arranque, ¿sí? O pueden ser las poleas del alternador que pues tienen fricción, ¿sí? Una chispa del alternador como en este caso, hubo daño en los rodamientos y había alguna fuga de aceite. Eso fue lo que en este vehículo generó el conato de incendio para que se generara este siniestro. Entonces miren cómo vamos vinculando los hechos con la versión, ¿cierto? Porque en este caso el cliente manifestó que él estaba transitando, sintió un chirrido, el cual no le prestó atención, y posteriormente él ya con algunos momentos más de desplazamiento observó que empezaba a salir humo del capó, ¿sí? Entonces ahí ya evidenciamos que el tema fue acá de rodamientos con este componente, se recalentaron los rodamientos, generó chispas, más el tema del aceite nos generó este incendio. Recordemos el tetraedro, si tengo la chispa, si tengo aceite, ya indudablemente aquí ya tengo un combustible, ya tengo una chispa y el oxígeno lo toma del medio ambiente, es decir, ya tengo fuego, ¿sí? Recordemos que el líquido de frenos de igual manera es un líquido combustible, ¿sí? El aceite de caja, el aceite de motor, el aceite hidráulico de la dirección son combustibles, ¿de acuerdo? El tema de los gases de la batería también son combustibles, ¿sí? Entonces, esta pequeña reseña es para mostrarles a ustedes cómo esa básica lógica me puede orientar frente a un siniestro y poder determinar si fue o si ocurrió por condiciones realmente lógicas, que no hubo una malintención respecto al siniestro, y de allí para allá, ya en valoración nos corresponde revisar si este vehículo, de acuerdo a su fabricante, nos vende o nos suministra como repuesto tramos de los cableados, los componentes que se afectaron y en fin, para poder revisar si por costos, ¿cierto? Por costos corresponde la reparación o definitivamente será una pérdida económica. Entonces, básicamente esa es la idea para tener claro un método muy básico y sencillo, que es el objetivo de esta capacitación, pues para poder ubicarlos a ustedes respecto a este tipo de siniestros. ¿De acuerdo? Bien, damos con esto finalizado el tema. No sin antes agradecerle su gentil compañía y nos vamos a apoyar en el ingeniero Jorge Moreno, como es habitual, para que nos sirva de mediador con respecto a las preguntas que a ustedes les puedan suscitar. Lo hacemos con el mayor de los gustos. Muy buenas tardes. Nuevamente un especial saludo para todos los asistentes que nos acompañan en la tarde de hoy, para las personas que están desde Colombia y de los países que nos han venido reportando, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, César, que le vamos a pedir el favor nos oriente o nos responda. El señor Orlando Cueva nos pregunta que si el conato de incendio fue apagado por bomberos, es decir, fue utilizada el agua para apagar ese conato de incendio, ¿se debe considerar el desmonte del millaré?
Puede ser, dependiendo del caso, si el conato de incendio atacó el habitáculo de pasajeros y ellos en su actividad profesional generaron chorro de agua para apagarlo y lo demás, desde luego que sí. Ya inclusive miren que en el caso que nos cita aquí el compañero, muy seguramente no solamente sería el desmontaje del millaré, adicional a esto irían muy seguramente algunos componentes electrónicos, alfombras, muy seguramente el tema de silletería, y tendríamos que hacerle el tratamiento como si fuera un vehículo inundado, pues para poderlo recuperar, si ese es el esquema económico que nos da el vehículo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esos costos irán vinculados a la valoración para determinar si entra a ser reparable o no, dependiendo de los costos y de los daños que haya generado. Pero desde luego que sí, hay que desmontarlo. Recuerden que cuando el vehículo es o inundado o es como en este caso de los vehículos incinerados, apagado con agua, debemos secar todos los componentes y debemos generar un procedimiento, que fue el que vimos en la primera clase, para poder conservar estos elementos de manera técnica adecuada de cara al funcionamiento. Okay, muchas gracias, César. Una persona que se identifica como anónimo nos pregunta que si para los vehículos calcinados de manera automática se debe declarar como una pérdida total daño de una vez o habrá alguna oportunidad de recuperación del vehículo. Realmente es muy difícil que se pueda recuperar. ¿Por qué razón? Porque cuando los vehículos son calcinados, pues definitivamente tenemos el consumo de todos los elementos, silletería, cableados, componentes mecánicos y algo que es más grave aún, y es el hecho de que las temperaturas que se generan en un vehículo calcinado, lógicamente nos afectan las propiedades de los materiales. Los aceros, ya al pasar la temperatura y darles una tonalidad azul, pues ya estamos superando 600 grados, que indudablemente eso hace que las piezas ya afecten su comportamiento. Muchas de ellas al pasar la mano, inclusive vamos a ver ondulaciones que nos lleva a mirar la posibilidad de hacer reparaciones en carrocería, y por las áreas que ondula, la verdad va a ser imposible poderlas nivelar nuevamente. Entonces, habría que cubrirlas totalmente con masilla, con unos micrajes altísimos, más los costos de repuestos, silletería y demás. Entonces, es muy poco probable. En algunos países se pueden adquirir vehículos, digamos, de pérdida y trasladarle los componentes al vehículo que deseamos recuperar. Pero hay algo que no cubrimos con esto, y es la temperatura que se generó en el incineramiento. Recuerden que una de las principales, o no de las principales, la principal bandera que tenemos como valorador de daños es recuperar la seguridad del vehículo. Y si el vehículo se incineró y adquirió temperaturas realmente exorbitantes, pues va a ser muy poco posible que le podamos devolver o reconstituir esa condición en materiales que el fabricante le imprimió, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado no lo vería muy viable. Muchas gracias, César. Así como lo veíamos en nuestra charla de vehículos inundados, nos preguntan que si de la misma manera le podemos prestar algún tipo de primeros auxilios a los vehículos que han sido incinerados. Realmente, si el incineramiento se generó y no le fue aplicado algo al vehículo, digamos que no es necesaria realmente una respuesta totalmente inmediata. Lo sumo sería el hecho de suspender el paso eléctrico para evitar cortos, si hay algunos cableados expuestos y demás, ¿sí? Pero como lo veíamos en la primera clase, si el vehículo se apagó con agua, sí, inmediatamente, es decir, en la brevedad entre 8 o 16 horas, sí debemos darle los primeros auxilios que veíamos con vehículos inundados, es decir, separar conectores, desmontar todos los elementos, generar un secado en cabina con un deshumidificador. Es decir, hay un procedimiento muy claro allí que debemos cumplir cuando se da esa condición que el vehículo se extinguió con el agua de la manguera de bomberos, por decir algo, de cualquier tipo de fluido. Ahí sí debemos intervenirlo lo más pronto posible para lograr recuperarlo. Si por el contrario se extinguió con extintor, pues lo básico sería desconectar tal vez la batería, ¿cierto? Y podemos ya revisarlo con más calma para revisar los elementos que den a lugar para su reparación o definitivamente su pérdida correspondiente. Muy bien, César, muchas gracias. De pronto, yéndonos al ejemplo del vehículo que veíamos ahora, nos preguntan que si en los casos en que la incineración es mayor y cubre toda el área del capó,
Por ejemplo, ¿cómo se determinaría dónde se generó el conato de incendio? Pues pensando en las huellas de fuego que pudiéramos observar allí en esa pieza. Bien, muy buena pregunta. Recordemos que así la llama ocupe todo el área del capó, indudablemente tenemos un perímetro en el habitáculo del vehículo. Recuerden que la convección de temperatura nos va dando que el material va trasladando la temperatura en el sólido a través de cómo se va aumentando, digamos que la temperatura la va trasladando. Indudablemente, así nos ocupe el capó, así nos ocupara totalmente los guardafangos, indudablemente, así las llamas lleguen hasta las puertas delanteras, siempre nos va a quedar marcas de fuego, a excepción de qué caso, cuando es totalmente calcinado, porque allí sí se consume todo y marcas de fuego no vamos a tener. Pero desde que el incendio se presente, parcialmente siempre nos va a dejar evidencia hasta dónde se extendió. Siempre vamos a tener marcas de fuego, eso digamos que lo más cotidiano con este tipo de siniestros. Siempre vamos a tener de dónde revisar hasta dónde fue el fuego y cómo se fue distribuyendo o dónde nació. Perfecto, muy bien. Para darle respuesta al señor Darwin Fernández y a otras personas que nos han hecho la misma pregunta, es saber si una pieza parcialmente incinerada, que sea metálica, debe ser sustituida o puede ser reparada. Eso dependerá de las temperaturas que adquirió. Recordemos que todo material tiene una zona de fluencia en la cual se puede calentar, pero definitivamente no se va a afectar. Si pasamos de esa temperatura, sí se podría afectar. Por eso es importante, cuando analizamos este tipo de vehículos incinerados, tener una tabla de materiales, una tabla genérica de materiales, donde nos indique más o menos qué características tiene este tipo de material para poder de alguna manera tomar la decisión. Es importante aclararles a ustedes que componentes que sean muy sensibles a la parte de temperatura, como son las manguetas, que son materiales de fundición, y este tipo de componentes que son muy sensibles a la temperatura, se deberían cambiar de manera automática. ¿Sí? Si las marcas de fuego y lo que evidenciamos nos muestra que hubo una radiación importante, que hubo un traslado de temperatura importante, que hubo una convección importante allí, lo importante es cambiarlas para devolverle las condiciones de seguridad al vehículo. Ok, César, muchas gracias. Hay una pregunta que nos hace el señor José Gómez desde República Dominicana y él dice que si al realizar la evaluación para presentar el informe, es decir, como un informe pericial a la compañía de seguros, el taller nota que el incendio fue provocado, pues digamos que siendo ellos taller y ellos pues digamos que se deben a las compañías de seguros, ¿qué deben hacer puesto que pues esto provocaría una situación difícil, digamos que con el cliente? O sea, tratar de hablar de un fraude, digamos que en ese momento. ¿Cómo se llama el señor? José Gómez. Don José, mire, definitivamente nuestra labor profesional a veces nos coloca en esa posición incómoda, ¿cierto? Pero la realidad es que no tendría por qué preocuparnos debido a qué, a que debemos contar con la evidencia para poderlo así sustentar. Si definitivamente nosotros, al hacer el análisis con este tipo de vehículos, observamos, por ejemplo, que dadas las condiciones sospechosas en que se hubiera generado el incendio, evidenciamos algún tipo de aroma con algún tipo de acelerante, gasolina, nafta, alcoholes, algún tipo de elemento que haya generado una aceleración, ¿cierto?, en el incendio del vehículo, o que de acuerdo a las versiones que recogimos el vehículo tuvo un incendio muy rápido, es decir, unas condiciones sospechosas, debemos tratar de ubicar alguna evidencia inicial, como puede ser el olor, ¿cierto?, con respecto al conato donde se generó, y si hubo el acelerante, debemos pedir unas pruebas de tipo química, ¿sí? Hay una prueba que es muy eficaz, que se llama cromatografía de gases, vinculado a algo que se llama el espectrómetro de masas. Esas son unas pruebas que toman con unos isótopos y lo hacen en un laboratorio. Allí arroja unos resultados, los cuales vinculados a todo el proceso que veíamos hace un momento, de cómo tengo las evidencias, qué me dijo el cliente, en qué condición se dio, pues muy seguramente aquí vamos a reunir un paquete de evidencias para evidenciar que realmente sí hubo un fraude en estos vehículos.
Entonces, importantísimo tener la evidencia. Jamás podríamos nosotros, y no es conveniente hacerlo desde el punto de vista ético y profesional, afirmar que el vehículo fue muy seguramente un fraude sin tener las evidencias correspondientes. Eso sería temerario y la verdad sí nos podría generar un problema bastante complicado. Entonces, este proceso, como ustedes lo ven, es bastante extenso, se requiere bastante destreza, pero dependiendo del experticio se puede llegar al punto de poder determinar en algunos casos si realmente vale la pena hacer la prueba del espectrómetro de masas y la cromatografía de gases. Inclusive hay algunas entidades muy responsables que se dedican a la investigación de este tipo de eventos, ya más concretamente. Algunos inclusive utilizan hasta canes, hasta perros. Hay algunas herramientas adicionales, en fin, para poderlo hacer. Pero lo importante es nosotros como peritos tener una herramienta que al menos nos permita llegar hasta la sospecha, sí o no, si se generó algún evento irregular, llamémoslo así, para poder tomar las decisiones del caso. Si no se dio en condiciones normales, por un accidente, por un evento de recal, por ejemplo. Todos sabemos que hay marcas de vehículos que vienen con fallas de ingeniería, que en algún momento generan conatos de incendio sin algo aparente que los haya generado. Hay algunos que el combustible le pasa al convertidor catalítico, y allí se calienta y calienta la alfombra y me genera unos... Todos sabemos que eso ocurre con algunas marcas o con muchas marcas. Entonces, esto nos ayuda a vincular los casos para poderlos obrar en propiedad y con una actitud profesional, ¿sí? Digamos que el método, ¿sí? Ahí cada caso muy seguramente hay que evaluarlo de manera individual. Muy bien, César, gracias. El señor Diego Suta nos pregunta que para el caso del vehículo que tenemos como ejemplo en esta charla, ¿qué tan afectada puede llegar a estar la caja automática o la transmisión del vehículo? Bueno, en este caso del vehículo, como yo lo veo inicialmente, porque habría que hacer algunos desarmes, no considero realmente que haya tenido una afectación importante. Muy seguramente no irá más allá de cambiar algunas mangueras, algunos elementos básicos, pero realmente no veo afectación porque la temperatura, como les decía hace un momento, tiende a subir. Entonces, uno, de acuerdo a las evidencias que observa acá, toda la temperatura subió hasta que ascendió hasta el capó, ¿sí? Es muy extraño, y ya tendría que tener un abarque inmenso para que el fuego tienda a salir por debajo, que desde luego puede ocurrir, pero con un fuego que tenga una magnitud mayor, una importancia mayor. Pero como está en este caso, es puntual en un costado del motor y asciende. Entonces uno va vinculando esos hechos y va revisando cosas. Lógicamente, el vehículo habría que elevarlo, revisarlo por debajo e ir revisando pues qué aspectos vean añadidos o son vinculantes al siniestro. Bueno, el caso habría que revisarlo puntualmente. El señor Roger Soca nos pregunta que para el caso de un siniestro con un incendio, si fuera en un vehículo eléctrico, ¿cuál sería el proceso? El proceso no se escapa realmente de lo mismo, porque realmente estamos involucrando los mismos materiales. Todo vehículo, sea híbrido, sea de combustión interna en gasolina, en diésel y demás, tiene una serie de componentes mecánicos y eléctricos. El fuego se va a presentar de manera indiscriminante, es decir, el conato de incendio se va a generar, así sea por un papel, así sea por un circuito eléctrico, así sea generado por una espuma, por lo que sea, él va a prender, va a dejar marcas de fuego y va a generar un conato. Lo importante es conocer ese tipo de vehículos, saber si se generó en la pila, por ejemplo, si fue en el rotor, en qué condiciones se dio, conociendo yo como perito del vehículo, para vincular ese incendio con los componentes inherentes al vehículo. Miren que una cosa es el incendio en este vehículo, que es, como usted muy bien lo decía hace un momento, es automático, y que fuera en gasolina, a un diésel, porque tiene distintos componentes. El diésel tiene turbo, el de gasolina, aunque lo pueda tener, la generalidad es que pues, generalmente no los tiene. Puedo tener distintos componentes como intercooler, en los vehículos a gasolina no, en los eléctricos pues hay otros componentes que no está el motor de combustión interna, pero sí tiene una pila, el cual genera unas descargas importantes, unos condensadores y demás. Yo sabiendo cómo trabaja el vehículo eléctrico, puedo hacer el análisis
sin ningún inconveniente de igual manera. Gracias, César, por la respuesta. El señor Javier González nos suministra o nos formula dos inquietudes. Una es que si podemos dar algunos consejos muy sencillos para identificar fácilmente el conato de incendio. No, pues básicamente el tema es sencillo, así sería la versión y vincularlo al procedimiento de análisis, porque es que cada caso con esto es muy independiente, pero si nosotros nos podemos apropiar de este sencillo, pero básico y sencillo, pero claro procedimiento, créanme que con el tiempo ustedes van a lograr tener pues al menos una muy buena capacidad de análisis frente al incinerado. Nunca analicen un incinerado sin tener claro las condiciones en que se dieron en el vehículo, el lugar donde se dio y lograr reclutar la mayor evidencia posible frente a nuestro conocimiento. Si nosotros colocamos versión, vehículo y lugar donde se generó, con nuestra experticia y un método, créanme que vamos a poder hacer muy buenos análisis. La otra pregunta que nos formula Javier es que si, pues orientado digamos que a los elementos electrónicos, cuando se escanean y se recibe, digamos, una lectura positiva, esto quiere decir que no hay daños, digamos, que en el elemento, podríamos pensar que esos elementos están en buenas condiciones, es decir, si el escáner no nos arroja, digamos, que algún daño aparente. Sí, sí, porque si hay algo sensible en un vehículo son los componentes electrónicos frente a la temperatura. Cuando un elemento electrónico es atacado con la temperatura excesiva, llamémoslo así, para que se afecte, créanme que él inmediatamente se va a dañar. Si el elemento no presenta falla después del conato de incendio, es porque se mantuvo en condiciones. Es muy poco probable que el elemento se afecte después como resultante del conato de incendio. Eso es muy poco probable que ocurra, ¿sí? Él se afecta en el momento de incendio y de una vez se afectó. Si quedó bueno, muy probablemente no se va a afectar después. Los elementos electrónicos son muy sensibles a la temperatura. Muy bien, nuevamente el señor José Gómez de República Dominicana nos formula la siguiente pregunta y es, como en ese caso no podemos prender el motor, ¿qué hacer ante otros daños que solo se encuentren con el vehículo encendido? Habría que revisar ya apoyado en otras herramientas como puede ser un osciloscopio, como puede ser un multímetro, ya habría que revisar circuitos y revisar algunos componentes de manera individual para poder revisar el estado en el que se encuentra, ¿sí? Mirar temas de continuidad, ya habría que revisar ya tema por tema y poder sacar un checklist del listado de componentes y generar una hoja de trabajo para revisar uno por uno, generando las evidencias de estado de funcionamiento. Ese sería el procedimiento a seguir en esos casos. El señor Edison nos pregunta que si los vehículos que han sido siniestrados por incineramiento pueden quedar con problemas eléctricos después de una reparación. Si se evalúan bien, no deberían. Lo que sucede es que cuando hay este tipo de siniestros, la idea es devolverle la condición al vehículo como ocurre en cualquier otro tipo de siniestro. Si nosotros reparamos un vehículo generando añadidos, ¿cierto? Generando este tipo como de atajos técnicos, muy seguramente sí podemos correr el riesgo, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de ver algunos casos donde este tipo de vehículos se reparan en esa condición que les acabo de mencionar, no cambiando el ramal completo, no generando los cableados del número que corresponde, no generando las terminales con los ajustes adecuados, y resulta que con el tiempo esos cableados se van elevando de temperatura, se van generando lógicamente las elevaciones allí puntuales donde al final resultan haciendo un corto y vuelve y se genera otro conato de incendio después. Igual ocurre, digamos que aprovechando su pregunta, y es en aquellos vehículos que generan conato de incendio porque el conductor le colocó la planta, le colocó el radio, le colocó la estampita de su santo preferido con unos cableados que no corresponden, el eléctrico se cuelga de la red eléctrica donde él considera que tiene una línea viva, entonces ahí lo coloca y le coloca una masa donde él considera. Y recordemos que cuando hacemos eso, pues lógicamente las temperaturas se van a elevar porque la capacidad de amperaje de este tipo de elementos pues está consolidada por el fabricante y medida por el fabricante. Entonces, al momento de hacerlo, pues
indudablemente se nos va a elevar de temperatura la instalación y podemos tener otro corto. Entonces, no debería, si cambiamos los ramales en las condiciones que es de acuerdo como nos suministra el fabricante y hacemos las operaciones técnicas adecuadas. Y el vehículo debería conservarse en el estado en que debe ser. No deberían haber repercusiones de una buena reparación. Muchas gracias, César. El señor Juan Pablo Garzón nos pregunta que si existe alguna tabla de porcentajes para evaluar las pérdidas del vehículo o si todo es a criterio del perito y su experiencia. Sí, desafortunadamente, como les mencionaba en cursos anteriores, pues el perito es el que tiene el peso técnico, llamémoslo así, para con su conocimiento evaluar. Indudablemente lo importante es que el perito cuando lo haga tenga la sustentación. Yo solicito este cable y tal porque presenta tal circunstancia. Yo solicito el cambio del alternador porque presenta, desde que nosotros tengamos evidencia fotográfica, el argumento técnico, pues yo creo que no tendremos ningún inconveniente en la solicitud de esos elementos. Cosa contraria, cuando nosotros evaluamos vehículos sin contar con toda la estructura de información técnica para poderlo hacer, porque allí, en el momento en que se nos cuestione la decisión, créanme que no vamos a poder sustentarlo. ¿Sí? Hay casos donde usted, ¿por qué cambió los dos? No sé qué, y cuando el no, es que me dijeron, es que me comentaron, es que me dijeron que era lo mejor. No, eso tiene que ir amparado de una sustentación científica, por eso es que el perito debe estar formado para tomar esas decisiones, debe estar amparado en un manual de un vehículo, debe estar amparado en el protocolo de un vehículo, debe estar amparado en un plano eléctrico, debe estar amparado en las circunstancias técnicas que me den a mí o me permitan, me den las herramientas para tomar esa decisión. Indudablemente así es. Muy bien, ya para ir terminando, el señor Cristian Felipe nos hace una consulta técnica muy interesante y es que si para la reparación de los elementos estructurales que han estado expuestos al aumento de temperatura es recomendable realizar la reparación o es mejor hacer un proceso de sustitución. Sí, indudablemente en el momento en que estos componentes ya, en caso de aceros, por ejemplo, que estamos hablando de aproximadamente 1200 grados, ellos superan los 600, que son aceros dulces por debajo de 0.2%, muy seguramente habría que pensar en la sustitución. Si es que lo que queremos, ¿cierto?, es generar una condición técnica de ese vehículo estructuralmente hablando, que ese es el camino a seguir profesionalmente, ¿sí? Es decir, hay que contemplarlo. Miren, yo he visto casos donde se hacen evaluaciones de ese tipo, donde la verdad, las personas a veces porque desconocen la repercusión de ese tipo de temas, dan la orden simplemente de lijarlo y volverlo a pintar. Eso no se ve, eso quién va a saber. Y resulta que cuando se produce la cristalización de esos componentes en un nuevo siniestro, el comportamiento no es el deseado, no es el que el fabricante pues vinculó en su diseño. Entonces, eso tiene unas repercusiones más importantes de las que pensaríamos que realmente tiene, ¿sí? Pues por eso es tan importante devolverle la condición al vehículo. Inclusive hay países donde eso puede traer repercusiones legales, ese tipo de decisiones. Porque recuerden ustedes que se puede sacar un trozo de material y se puede hacer algún tipo de prueba en laboratorio, algún tipo de prueba de resistencia de materiales y determinar una serie de cositas vinculado al historial de aseguramiento del vehículo. O sea, eso dependerá de la legislación de cada país y del alcance técnico que tenga esa legislación. Pero lo técnicamente procedente es cambiarlo, la pieza. Es muy poco probable que por medio de tratamiento térmico le podamos devolver la condición a la pieza, pues dependiendo de esas altas temperaturas, en el caso, por ejemplo, de un calcinado. Muy bien, nos acaba de llegar una pregunta desde El Salvador. El señor Franklin Granados nos dice que si el arnés eléctrico tiene daño y el resto no tiene daños mayores, debe declararse como pérdida, dado que hay demasiado riesgo de que otras piezas importantes eléctricas también se hayan afectado. Pues la verdad no entiendo muy bien la pregunta, pero si el ramal está en condiciones, pues no entendería por qué elementos adyacentes podrían afectarse. Es decir, como les decía, es un momento importante evaluarlo uno por uno cuando tengamos esa duda. Si hablamos de un ramal eléctrico, muy seguramente nuestra prueba primaria será la continuidad, de acuerdo al traslado o al transporte de esta energía, ¿no? Ya si nosotros hablamos de cableados multiplexados y de sistemas de CAN bus y ya
sistemas mucho más modernos, ya cada uno entrará dentro de sus pruebas correspondientes para poderlo determinar. Pero en el caso de que tengamos dudas claras con algunos o algún componente en específico, cada uno de esos componentes se pueden hacer pruebas independientes, ¿sí? Caso de diésel, por ejemplo, con sistema de inyección, laboratorio de presiones, otros elementos, es decir, cada componente tiene su prueba, entonces sería hacer la prueba y poderlo determinar. Si la prueba nos da la luz verde, pues no tendríamos ningún inconveniente. Bueno, pues muy bien, creo que hemos dado fin a nuestro espacio de preguntas y de respuestas. Queremos agradecerles de verdad de manera muy especial a las personas que nos han venido acompañando durante estas 6 charlas que hemos tenido en estas últimas 2 semanas. Esperamos realmente les hayan sido de provecho, que les haya servido seguramente para algunos de los aspectos en su lugar de trabajo. Queremos recordarles que estaremos próximamente seguramente publicando nuestro calendario de cursos bajo esta misma modalidad para que seguramente sigamos pues, rompiendo las barreras de la distancia pues, en estos tiempos tan difíciles que pues, nos encontramos, de tal manera que pues, esperen ese calendario para que nos sigamos formando y capacitando con CESBI Colombia. Nuevamente, muchas gracias. Ya César cierra la sesión, por favor. No, agradecerles el acompañamiento de ustedes en estos días. Creo que ha sido muy interesante porque estoy seguro que hemos podido ver este tipo de circunstancias, de siniestros, de eventos desde otro punto de vista, con otra óptica. Y realmente ese es nuestro deseo como CESBI Colombia, que ustedes tengan como otra visión de todas estas situaciones, que lo miren desde otra óptica, que se pueda ver con ese apasionamiento que muy seguramente todos tenemos por los vehículos, el gusto por el aceite, la grasa, todo este tema que nos apasiona tanto. Entonces, no, definitivamente agradecerles, decirles de corazón, palabra y pensamiento, estamos con ustedes, siempre estaremos para apoyarlos en el evento en que ustedes así lo requieran, así en el momento en que nos necesite estaremos ahí, y no, pues desearles la mejor de las suertes, por la pasión por los motores y el aceite, y no lo olviden, quédense en casa, muchas gracias, que estén muy bien, mucha suerte.